ROC ponemos las funciones generales de la entidad. Funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos de las unidades orgánicas. Funciones específicas de los órganos de las unidades orgánicas. Y todo ese insumo, porque el enfoque tiene que ser así, para que tú puedas escribir en el ROC las funciones generales de la entidad donde tú trabajas. Tú tienes que escribir las funciones generales de la entidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya, tú tienes que escribir en un artículo, son funciones generales del RENIEC, la siguiente. Son funciones generales del OMPE, la siguiente. De la OMPE, la siguiente. Son funciones generales del Jurado Nacional de Elecciones, la siguiente, tu trabajo. Pero ¿cuál es tu insumo para que tú puedas desarrollar las funciones generales que tienes que tener en el ROC? ¿Cuál es tu insumo? Le dice, si se trata de ministerios, mi insumo va a ser la Ley Orgánica de Funciones, eso se llama LOF, Ley Orgánica de Funciones. Si se trata de municipalidades provinciales o distritales, por ejemplo, el insumo para hacer funciones generales en el ROC de ese municipio es la Ley Orgánica que ha creado ese municipio, ¿cierto? Por ejemplo, se acaba de crear un nuevo distrito, ¿cómo se llama en Ventanilla? Se llama Perú. O sea, que cuando ellos, mediante ley orgánica, cuando ellos hagan sus funciones generales en su ROC, van a tener que ir a ver, obviamente, su ley orgánica de creación de ese distrito. ¿Entienden? Cuando se trata de organismos constitucionalmente autónomos, quiere decir los 10 que existen, ¿ya? ¿Cuál es el insumo para que hagan las funciones generales de ese organismo constitucionalmente autónomo? Por ejemplo, Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cuál es? Su ley orgánica que ha creado, obviamente, la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿De acuerdo? Bien, pero solamente las leyes orgánicas y las leyes orgánicas de funciones de los ministerios, o hay un concepto de mandato constitucional expreso. Por ejemplo, las funciones del RENIEC tienen un mandato constitucional, ¿ya? El mandato constitucional de registrar la identidad de todos los peruanos mediante el DNI, el mandato constitucional de registrar los hechos vitales de los registros civiles cuando naces, cuando tú obviamente te casas y cuando tú dejas de existir, ¿cierto? Deja de existir, recuerda la maleta. He hablado de la maleta, ya te voy a hablar de la maleta. Te voy a hablar del episodio de Albert Einstein, cuando él tenía solamente 9 años, médico Albert Einstein, 9 años, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces se decía, fíjate, registras hechos vitales y tú tienes la obligatoriedad de estructurar el padrón electoral para los procesos eleccionales. Ese es un mandato constitucional. Ese mandato constitucional que está en los artículos 190, 197, se van a traducir en funciones generales que van en el rojo, ¿okay? Más lo que su ley orgánica dice. Entonces las instituciones construyen funciones generales sobre la base de aspectos constitucionales y sobre la base de las leyes orgánicas de funciones o las leyes orgánicas propiamente. Pero también hay otro insumo que son las leyes específicas que otorgan competencias. Por ejemplo, en el caso del RENIEC, nosotros tenemos una ley que ha ido más allá de la ley orgánica que creó el RENIEC y del mandato constitucional. La ley de firma y certificados digitales, que otorga una nueva competencia. ¿Ya? Trabajar el concepto de chip electrónico y de la firma, ¿correcto? Y de lo que es el certificado digital para firmas electrónicas, es una ley expresa que ha ido más allá de la Constitución y más allá de la ley orgánica de creación. En la medida que salen las leyes, vamos otorgando competencia y eso va a la función general. ¿De acuerdo? Ahora bien, o sea, quiere decir que en la administración del Estado, en la administración pública, existe el concepto de competencia y el concepto de función. Ahora, ¿hay cuántos tipos de competencia? Hay una competencia de carácter exclusiva, que solo lo puede hacer una institución pública, ¿ok? Y no la puede compartir con otras instituciones públicas. Por ejemplo, el padrón electoral solo RENIEC. El certificado de firma digital para el sector público solo RENIEC, ¿ok? Que se llama competencia de carácter exclusivo. Pero hay competencias que
para que me puedas entender, que a lo mejor no se me quedan dormidos por ahí, es, por ejemplo, el registro de los hechos vitales. ¿Quién puede otorgar partidas actualmente? El RENIER, claro, en sus oficinas registrales, pero también los municipios en sus oficinas de registros civiles. Y a eso se le llama competencia compartida. ¿De acuerdo? Y hay luego el tercer tipo de competencia, que se llama competencia delegada. Es un tema de todos los días en la administración pública. La competencia exclusiva, la competencia compartida y la competencia delegada. Es decir, te otorgan la competencia mediante un aspecto de carácter constitucional o mediante una ley expresa, pero tú no puedes ejercer la competencia porque tienes restricciones, cuello de botella, limitaciones y carencias que impiden que tú puedas hacer el despliegue, es decir, operacional de la competencia que te ha sido asignada. Y en consecuencia, lo que tú tienes que hacer es delegar la competencia a otra institución para que la desarrolle. Por eso que se producen las mancomunidades municipales y las mancomunidades regionales, donde la competencia se delega de la distrital a la provincial por un tema de restricciones, de recursos económicos, financieros, presupuestarios, infraestructurales, tecnológicos en general. ¿Me entiende la idea? ¿No es cierto? Ese es el tema de competencia. Oiga, pero usted, amigo, me ha estado hablando del tema de, fíjate, estaba usted conversando sobre el tema de los niveles que corresponden a las jerarquías organizacionales. Ya me ha hecho usted un recorrido por toda la estructura. No necesitamos diseñar nada, todo tiene que estar en ustedes. No, estamos visionando. Yo ya le los órganos de apoyo, usted está haciendo su cuaderno. Los órganos de asesoramiento, usted está haciendo. Los órganos de línea, estudiar. ¿Y por qué decir una inadecuada formulación? Porque el órgano rector, que debe decirle cómo tienes que hacer las estructuras organizacionales, no ha normado. ¿Quién es el órgano rector? La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Oiga, hay un documento que te pueda dar un recorrido desde el marco conceptual, desde los enfoques para diseñar, desde las metodologías para diseñar estructuras y de la instrumentación técnica, a llevarte de la mano para hacer una estructura ¿no es cierto? Ya. Como consecuencia, todas son obviamente inadecuadas y eso es un factor limitante por el cual debemos modernizar el Estado. Pero no me ha dicho usted la diferencia entre un concepto de jerarquía, dice usted, que ha hablado de un nivel jerárquico organizacional, es de órgano a órgano o de unidad orgánica versus órgano. ¿Me entiende? ¿Quién es el nivel superior organizacionalmente de la unidad orgánica? El órgano. Y el nivel superior organizacionalmente del órgano, la alta dirección, la titularidad del pliego como órgano. ¿Qué cosa es el nivel jerárquico visto desde el punto de vista, o sea, no organizacional, sino estrictamente jerárquico? Estrictamente jerárquico. Ese es el concepto de cargo o puesto de trabajo, no del órgano ni la unión orgánica. El nivel jerárquico organizacional tiene que ver con el órgano y la unión orgánica. Pero el nivel jerárquico propiamente dicho tiene que ver con el cargo o puesto de trabajo. Es diferente. Es diferente decir que eres la gerencia general que el gerente general, ¿no es cierto? Es diferente decir que eres la secretaría general. ¿Qué cosa es la secretaría general? Un órgano. ¿Qué cosa es la gerencia general? Un órgano, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es el gerente general? Un cargo o puesto de trabajo. ¿Y qué cosa es la secretaría general? Órgano. Pero cuando dices el secretario general, cargo o puesto de trabajo. ¿Dónde colocas la función específica del órgano? En el ROC. ¿Y dónde colocas las funciones específicas del cargo o puesto de trabajo? Y me dice, en el manual de organización y función. No. Ahí colocas la específica del cargo. Entonces, jerárquicamente, hay diferencia en jerarquía de cargo y hay jerarquía organizacional en función a órgano, unidad orgánica. ¿Me he entendido la diferencia? ¿Correcto? Ya, muy bien, muy bien. Ya, ok. ¿Pero dónde van los cargos o puestos de trabajo? Primero usted hace el ROC con su estructura orgánica. Es simpático y es simple, ¿no? ¿No es cierto? Estamos hablando de estructura. Y luego, ¿qué hace la administración pública? Normatividad vigente. Clasificadores de cargo. Hay una normativa que es el 7 del
Administración, que es parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y obviamente informe técnico del racionalizador, más el gerente de planeamiento, informe jurídico, ¿cierto? Informe de la dirección, acto administrativo resolutivo, aprueba la actualización del clasificador o no. ¿Y qué pasó con el órgano rector competente del sistema administrativo de servir? No lo observó para nada, porque no tiene injerencia. Por lo tanto, sucede el problema que corresponde a decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate, no importa, ¿no? Ve en campaña y hace el ejercicio de la gestión pública. Administra la gestión pública. Mira mis recursos que sean adecuadamente aplicados, ¿ok? Genera servicios, genera confianza, ¿cierto? Y obviamente produce resultados. No interesa el tema, ¿no? Por eso los supremos. O sea, obviamente los dos no deben existir, ¿no? Pero ahora hay una aporte importante de servir, no todo es malo. Yo vengo a criticar lo que es malo y a reconocer lo que es bueno. Servir ha ido transformando el concepto del perfil. Porque ahora se dice, oye, ¿sabes qué? Mira, adicionalmente a tu formación universitaria, ¿cuáles son tus asistencias al hemiciclo Raúl Porra Barnechea, ¿cierto? A la conferencia de temas de evaluación del Estado? ¿Ok? Y te va a decir tu diplomado, te va a decir, tú manejas el manejas el SEACE, el OCE, para contrataciones del Estado, manejas tú el SNIC, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y manejas el SIGA, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. ¿Cómo estás en eso operativamente? Actividades y destrezas. ¿Ya? Y ahí adicionalmente hay conocimientos generales, cómo estás en idiomas. Oye, tú eres bombero, muy bien. Caramba, te felicito, porque tienes un corazoncito social, ¿no es cierto? Estás preocupado del tema, y tú perteneces a una comunidad eclesiástica, evangélica, así muy bien, o sea, y tú participas en el presupuesto participativo del distrito, tú eres miembro de un consejo regional o de un consejo de gobierno local, o sea, no porque no pagan, oye, no se trata de que no paguen, se trata de que el concepto de que tú estés Estado ciudadanía integrado, que es un concepto de inclusión, es que la ciudadanía se meta a la gestión pública. Y para que se meta a la gestión pública tiene que saber cuánto ha sido el presupuesto para proyectos de inversión, para dar soluciones y mejoras a su distrito y su provincia, esté observando la ejecución presupuestal, pueda hacer evaluación conjunta de la gestión. Entonces ese es un concepto de inclusión, integra Estado ciudadanía, presupuesto participativo de actualizaciones de planes de desarrollo concertado, ¿verdad? Entonces, los perfiles de servir están yendo en esta